Gloria a Dios. De tal manera, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 7. Primera de Corintios 1, 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que te muevas en medio de nosotros, Señor, que nos hables por medio de tu palabra. Esa palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Hoy nos disponemos en el nombre de Jesús. Amén. Como resultado, no les falta ningún don de Dios mientras esperan el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los fortalecerá hasta el final para que el día en que regrese nuestro Señor Jesucristo sean encontrados sin ninguna culpa. Dios siempre cumple sus promesas y Él es el que los ha llamado a compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este pasaje o esta carta escrita por el apóstol Pablo a esta iglesia de los Corintios busca formar mucho más la unidad del Espíritu en la iglesia. Esta era una iglesia nueva, ¿sí? Y así como todas las demás, pues estaba enfrentando sus propias situaciones. En el caso de ellos, estaban bajo el pensamiento y la costumbre griega. Esto hacía que haya muchas mezclas culturales, que no fuera fácil sostener el evangelio tal y como fue enseñado, sobre todo pues para una iglesia pequeña que tenía que, digamos, jalar el proceso de esta comunidad. Para este momento los judíos, Pablo empieza predicándole a los judíos que están en Corinto, pero ellos no, o sea, él no encuentra recepción en ellos y ahí empieza la iglesia de los gentiles en esta localidad. Entonces, Pablo aquí está primero recordando cuál es el enfoque del evangelio, que vale la pena mencionar, ¿sí? Que es hasta el día del fin, dice, o sea, es como recordarle a la iglesia que todo lo que nosotros estamos haciendo, lo que nuestra fe nos está llevando a ejecutar, va dirigido a esa esperanza, ¿sí? A esa unidad de la misma esperanza que es la vida eterna. Por eso habla de lo que el Señor ha permitido que compartamos en Cristo Jesús, o sea, con el Hijo de Dios, después de la muerte física. Ese es el primer punto, que aquí en este caso pues lo menciona al final de lo que leímos, o sea, que se mantengan irreprensibles hasta el día del fin, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Todo enfoque o todo esfuerzo del apóstol Pablo y del resto de siervos de Dios a la iglesia es mantener sobreviviendo una comunidad de fe. Sí, ese remanente que la palabra promete que va a estar, pero que por supuesto hace falta un trabajo, una dirección, un empuje que se da al creyente para que pueda perseverar en la fe. Si hay algo difícil de mantener, de conservar, es esa pureza o esa salud en la fe. Y uno esto pues lo mira mucho, mucho, mucho y lo reflexiona cada día. O sea, hay muchísima gente que ha pasado el camino con el Señor, que en su momento la ha tenido bastante clara, se puede decir así, ¿sí? Y que estos casos en los que la gente desiste de su fe se convierten en casos que a los que seguimos caminando en la fe, pues a veces nos tienden a confundir. Pero lo más importante aquí es que usted y yo tengamos una cosa bien clara, y es que en la mayoría de casos
nuestra fe va a obedecer a la malicia, a la intención, a la condición pecaminosa de cada ser humano, que este es el problema, ¿sí? O sea, todo el mundo sigue avanzando en su fe hasta que llega una circunstancia que saca de ti lo que realmente tienes en tu corazón, lo que realmente estás buscando, sin necesidad de decirse que sea algo pues muy negativo, ¿sí? Porque cuando uno dice hasta lo que saca, hasta que sale lo del corazón, uno se imagina pues salió lo peor de esa persona, pero no necesariamente. Fíjese que a veces sale del corazón en este camino de fe aspectos incluso morales, pero que en contacto con la fe o se mantiene el uno o se mantiene el otro, ¿sí? Tú y yo, cada uno vivimos nuestra propia experiencia de fe, te encuentras con determinadas personas y circunstancias que van a hacer que tú o tu circunstancia en contacto con tu fe reaccionen de una manera distinta. ¿Sí? Por eso Pablo tiene que hacerle el cuidado a cada iglesia en particular, porque las condiciones del corazón de cada iglesia en general o de cada creyente en contacto con la fe reaccionaba de una manera u otra. Entonces, yo les comentaba hace poco en Salem que, que hace poquito hubo un caso que es llamativo de una persona que llevaba muchísimos años en el camino con el Señor, conociendo palabra, y hasta que llega un momento en que algo no se le da, o sea, no se le permite determinada eh, conducta dentro de la feligresía por unas situaciones eh, específicas, y es una persona que yo personalmente digo, esa persona sí tenía fe o sí tiene fe, pero claro, cuando se le prohíbe algo, entre comillas, o cuando se le da una directriz que riñe con lo que tiene dentro, ¿sí? Con la intención del corazón, con los deseos personales y demás, se da esta situación que nos pasa a todos, que es tu fe en contacto contigo y con todo lo que te rodea, ¿sí? Por eso el cuidado de Pablo era así, tan específico. Inclusive cuando uno lee y empieza a leer este pasaje, las salutaciones, él incluso nombra personas con nombre propio, ¿sí? Porque eran aspectos así. En nuestro caso, si bien no se menciona, usted sabe, a nadie, digamos, con nombre propio para una predicación, para la enseñanza como tal, sí hay un proceso, sí se intenta por lo menos llevar un acompañamiento de tu fe, que tú eres libre de usar, ¿sí? O sea, tú eres libre de acercarte a ser dirigido por tu pastor, básicamente. Y entonces en esto también se miran muchas cosas que a veces la gente pues se repliega para no ser estorbado por la autoridad tal vez o por la dirección que va a recibir, y es lo mismo, ¿sí? Aún el aspecto de la autoridad es un aspecto que puede llegar a reñir con la condición de tu fe, ¿sí? Entonces, el modelo de Cristo, inventado por Él, no inventado por hombres, es que tú seas dirigido o también se puede decir paternado por un liderazgo espiritual o un sacerdocio espiritual que te lleve a ti a salir un poco de tu esfera personal, que es la esfera en la que todos nos movemos, todos somos protagonistas de nuestra vida, y cuando el problema es nuestro se siente importante, cuando el problema es de otro se siente suave o relativamente suave, ¿sí? Pero cuando tú te acercas a esa posibilidad de ser dirigido, es cuando más vas a acertar, porque estás teniendo un concepto con base en la palabra externo a ti, ¿sí? Entonces, un punto a tener en cuenta es mi fe, sí tengo fe, puede decir cualquiera, pero mi fe siempre va a estar riñendo con las circunstancias, con mis pensamientos, con mis limitantes. Mire, uno ha visto gente que se cae de la fe porque no se siente suficiente para determinado servicio. Y uno diría, pues esto no debería ser un motivo, ¿sí?
Es más, le voy a decir más. Uno, en el camino, en este proceso, se, se encuentra con esa batalla interna en la que uno sabe o se siente insuficiente para el servicio y piensa que el Señor se ha equivocado en darte a ti cierta delegación porque tú la percibes de esa manera. Pasa, por supuesto, lo contrario, ¿sí? Que la persona pierde el desarrollo de su fe porque se creía suficiente para un servicio o se sentía en una capacidad o tenía un concepto que a su manera de ver era acertado y cuando te dictan lo contrario, patalea, ¿sí? En todos estos aspectos. El tema aquí de cuando nosotros ya estamos sirviendo al Señor, usted tenga en cuenta que el servicio al Señor es o la manera en que tú eres bendecido y levantado, o la manera en que tú eres estorbado hasta el punto de que el mismo servicio es lo que te pone, entre comillas, la zancadilla a ti para que no puedas seguir. Hay casos de casos, por supuesto, ¿sí? Pero como todo esto va relacionado hacia eso, o sea, no podemos, por más que a veces uno quiera, no podemos separar. O sea, si tú eres la persona que asiste a una congregación y recibe, porque sí se recibe, pero no aporta a la obra de Cristo, tú no haces parte de la familia de creyentes, de la familia de fieles que el Señor ha establecido. Yo sé que esto es difícil de decírselo a la gente. Incluso lo estoy diciendo con un poco de incomodidad y de timidez, porque alguno dirá, no, pero es que yo llevo años y porque no estoy haciendo, ejecutando alguna acción, entonces no hago parte. Pues bajo la experiencia bíblica, sí, ¿sí? O sea, bajo la enseñanza de la feligresía. Usted sabe que oidores habían muchísimos, multitudes, pero realmente el remanente que se salva es la gente que tiene en su mente y en su corazón a ser parte del propósito de Dios. O sea, has llegado a un punto en que lo importante para ti o el objetivo del Evangelio no es solamente recibir tus beneficios, se puede decir así, sino ser un colaborador. Eh, Pablo le estaba hablando a gente que estaba siendo formada para tal propósito. O sea, Pablo no iba a estar siempre. Es más, aquí estuvo, si acaso, un año, creo, si no estoy mal, y así iba pasando por distintas partes. Relativamente la vida de los apóstoles fue corta, ¿sí? O sea que su posibilidad de paternar fue corta y ya era lo que se haya plantado y sembrado en el corazón de la gente y por eso es que hoy en día vemos tan tergiversado el Evangelio, bueno, en unos niveles que visiblemente se conocen, ¿sí? Usted sabe todo el tema católico y demás ramas que surgen a partir del Evangelio y mezclas eh, religiosas, pues han dañado esto. Pero el objetivo tuyo y mío es llegar hasta el final, ¿sí? La única manera de llegar hasta el final es ser enseñado de la manera correcta, con el objetivo correcto y que tú tengas el entendimiento correcto de lo que es el Evangelio. Que tú tengas el entendimiento de que es la obra de Dios y tú haciendo parte de ella, no el Señor ayudándote y levantándote o, o acudiéndote a ti por ti y para ti, si me hago entender. Ese es un primer aspecto que aunque parezca fácil de explicar, a veces la gente se demora en entender. Y por eso hay tantas situaciones que hacen que la fe de la gente patalee, porque sus situaciones personales no se sienten en congruencia con lo que escuchan del Señor. ¿Sí? Por eso lo que primero se menciona aquí es eso. O sea, tu fe siempre va a estar en conflicto contigo y con todo lo que te rodea. Ninguna de esas cosas, hablando bíblicamente, puede ser
o es una excusa o es una situación suficiente para que la fe de alguien se acabe o se extinga. O sea, ninguno de nosotros, a la luz de la palabra, vamos a tener la posibilidad de decirle al Señor, es que yo abandoné el propósito por el cual tú me mandaste por esta situación o por esta otra situación. No hay situación tal, ¿sí? Entonces, y Pablo está enseñando esto, justamente. O sea, tú te vas a encontrar en un sinnúmero de situaciones. Incluso, hay creyentes a los cuales el Señor les permite no contestarles nunca, como Santiago el menor, me parece que era, ¿sí? Al que le permite tener su aguijón en la carne, o al apóstol Pablo también, tener su tensión física, su incomodidad, y el Señor, pudiendo hacerlo, decide no acudir, ¿sí? Y uno en el proceso tiene que tener la madurez, que no es madurez de, sí, yo soy maduro y entiendo, es una madurez que viene a partir de experiencias de fe. O sea, si tú no has recorrido ese camino, por más que trates de entender, tu mente no va a dar para eso, ¿sí? O más bien, la contextura espiritual no va a soportar, porque incluso a veces sin entender, o sea, la madurez también tiene consigo de que tú sin entender muchas cosas que el Señor nos permite a todos sus siervos, continúas creyéndole, confiando, y eres elástico en esto. Tienes tu resistencia para saber que no por eso tu fe se va a extinguir o agotar, ¿sí? Entonces, nosotros debemos empezar a pasar un poco toda la situación personal a un segundo plano para poder ver con claridad. ¿Sí? A veces las situaciones que vive cada uno, que son tan sencillas como desde lo que pasa dentro de tu familia, lo familiar, cómo te levantaste hoy, solo ese aspecto a veces hace que tu práctica de fe se paralice. Creo que estoy hablando algo que a ustedes les ha pasado, ¿sí? Que hoy te levantaste sin ganas, todos tenemos esos días, y entonces no puedes orar, no puedes edificar, te cuesta todo, dejas de ser productivo en la fe, ¿sí? Entonces eso tiene que ir quedando a un lado. Y una de las ayudas que el Señor da para que eso sea posible es la autoridad, ¿sí? Que esto es fácil de mirar. Si tú tienes a tu autoridad y confías en que el Señor la ha provisto para eso, cuando te sientas nublado o nubilado por alguna situación, recurres y esa dirección te traerá claridad. Eso es sencillo, pero la gente no lo hace, y por eso es que Pablo, y en mi caso yo, tenemos que insistirle por amor a ustedes, ¿sí? A que tú recuerdes que esos aspectos que no has permitido que el Señor, entre comillas, se te meta, o que tú no quieres poner a consideración de tu autoridad, son aspectos muy peligrosos para ti. Les pido por favor el favor allá, valga la redundancia, ¿sí? Vanessa y Carolina. Me distraen, ¿sí? No es porque quiera hacerlas pasar vergüenza ni nada, sino que me distraigo, y pues no es justo para el resto de los que tal vez sí quieren poner atención. Esos aspectos que tú dejas privados, ¿sí? Usted debe decir, no, es que yo tengo derecho a mi privacidad, y yo le digo, por supuesto que sí. No me interesa tampoco que vengas a sacar o que vengas a exponer todo, ¿sí? O sea, el Señor te irá dirigiendo, pero lo que sí es importante que sepas es que los aspectos que tú no permites o que tú no expones delante del Señor van a ser los aspectos motivo de tus caídas, ¿sí? Son los aspectos de riesgo para ti. Entonces, esto yo no me lo estoy inventando, lo enseña Pablo cuando está discipulando quienes iban a quedar como firmamentos o como pilares de lo que iba a ser la iglesia en esta ciudad en particular. Como se trata de que tú llegues al final, porque
yo estoy segura que todos aquí se sienten muy seguros de lo que están haciendo en su fe. Tal vez se sienten plantados, dicen, no, yo estoy plantado en la casa del Señor, pero llegará el día en que alguna cosa ocurra para que tú empieces a dudar, por lo mismo que hablamos, porque es tu fe en riña con tus circunstancias, y entonces las cosas ya no saben igual, ya no se sienten igual. Y ahí tendrás que echar mano de algo que el rey David tenía súper claro, que son los principios, ¿sí? O sea, ¿qué quería el apóstol Pablo? Llevar a la iglesia a un crecimiento. Cuando uno habla de crecimiento, habla de madurez, ¿sí? Por eso uno dice, no, es que tal persona ya alcanzó la madurez, ¿sí? Una edad en la que ya se supone que ya entendió lo que tenía que entender. Pablo está tratando de llevar a la iglesia a un crecimiento o a una madurez que le permita saber que hay momentos y circunstancias en que tú no te vas a dirigir casi que ni siquiera por tu fe. ¿Cómo así, pastora, si el pilar del Evangelio es la fe? O de creer en Cristo es la fe. Sí, pero va a haber un día en que no tienes ganas, así como todos hemos sentido en algún momento, y vas a tener que echar mano de los principios, ¿sí? Por eso es que uno de esos principios es que tú sepas que tu fe siempre va a estar en contacto con todo lo que te rodea y siempre va a reñir. Tan es así que inclusive la fe riñe con la razón. La fe riñe con un aspecto científico que también es creado por Dios, ¿sí? O sea, eso es una cuestión que tiene que estar aparte y pura en el creyente si tú quieres sobrevivir. Porque si a tu fe tú le añades que un gusto, me gusta servir al Señor y entonces mi fe acompañada del gusto te empujarán un tiempo, ¿sí? Pero las condiciones de las épocas van a cambiar y va a pasar esto, ¿sí? Entonces, aquí, digamos que Pablo está tratando de abarcar problemáticas que para él pues eran, me imagino yo, algo nuevo, ¿sí? Decir, esto está pasando en esta iglesia. Nosotros que ya tenemos la palabra, es más sencillo, porque cuando yo miro el comportamiento de una iglesia, o sea, de cada feligrés, y me doy cuenta de que eso también pasaba ya, es como que uno entiende que son comportamientos que uno tiene que formar, que van a surgir, digamos, en la normalidad de lo que es humanamente cada uno de nosotros, pero que tiene que ser enseñado. Otro aspecto que lo hablábamos, creo, si no estoy mal, la anterior vez que yo prediqué, no el anterior culto, sino la última vez que yo hablé aquí, es el tema de la mezcla espiritual, ¿sí? Y uno de los aspectos que Pablo quiere aquí abarcar es esa incertidumbre espiritual por las costumbres, por las mezclas, porque se mezcla tu fe con tus ideas, con lo que ves y demás. Entonces, cuando tú estás en esto, dudas de tu estado delante de Dios. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado que uno permite ciertos pensamientos, permite acatar algunas cosas o permitirse cosas que uno tal vez no las ve mal. Y es ahí cuando uno empieza a decir, ¿será que al Señor le agrada o le desagrada? ¿Sí? Si tú te has hecho esa pregunta, eh, va por ahí, porque hay algo que no está claro. Cuando nosotros nos pegamos más a la palabra, tenemos claridad. Un ejemplo básico de esto, si tú miras la liturgia, por ejemplo, de cualquier iglesia, de esta iglesia, y uno mira que hay muchas formas, ¿sí? En distintas denominaciones que el Señor permite, hay formas distintas, pero que al final el Señor sí ha establecido un punto, ¿sí? Entonces ahí uno dice, ¿qué forma será la correcta? Pues sencillísimo, la que esté más parecida a lo que se estableció aquí, ¿sí? A lo que la palabra dice, a lo que se enseña a hacer en un culto. ¿Cuál es la oración acertada? La que Cristo enseñó a hacer, más que la tuya, ¿sí? Y así, si tú estás en un contexto
cotidiano, en tu familia, ¿cuál es tu comportamiento adecuado como esposa, por ejemplo? ¿Cuál es tu comportamiento adecuado como esposa? Porque a veces uno se ve en esa situación. Bueno, en este caso, en que me encuentro con tensión, porque pues así es, ¿sí? Cualquier convivencia, ¿qué postura debo adoptar yo? ¿Qué tengo? Porque no es justo, dice uno, porque pues si yo no pongo mis limitantes, entonces claro, bueno, y aquí hay un montón de pensamientos que surgen a través de esto. ¿Y cuál es el comportamiento más acertado? El que dice la palabra que cada uno tiene que tener, que lo dice, ¿sí? Y para el hombre igual, y para los hijos igual, y para los padres igual, ¿sí? Y así en todo lo demás. Entonces, esa inseguridad espiritual es uno de los problemas que Pablo está tratando con esta iglesia por estar en influencia del imperio romano, ¿sí? Bueno, ese es un tema más histórico que otra cosa, pero así a grandes rasgos, esta localidad pasó por unos altibajos, o sea, ellos conocieron la riqueza y la miseria por los gobiernos que pasaban por ahí, ¿sí? Entonces, para este momento, pues así ellos estaban bajo el dominio de ellos. Otro tema que les pasaba a esta iglesia y que pasa en la iglesia es que tú piensas y yo pienso que no tenemos lo suficiente para sobrevivir en la fe. ¿Sí? Uno dice, no, es que si tan solo hubiera dones de sanidad aquí, yo nunca he escuchado, dirá alguno, que aquí, o otro, el don de interpretación de lenguas, o cualquiera que a usted se le ocurra que usted con sus ojos no mire, ¿sí? Ese es otro punto. ¿Por qué? Porque ellos, cuando Pablo los deja, les dice, miren, les dejo estas palabras, y ocurre aquí también. Yo vengo y enseño algo como persona que el Señor utilizó para que a usted le enseñe. Y yo me retiro, o usted sale a su vida, ¿sí? Se quita la posición de que esa persona está ahí. ¿Qué tan sólidos son tus principios? O a veces la gente piensa que sin la ayuda de alguien más no puede avanzar en la fe, ¿sí? A veces uno dice, no, es que, digamos, aquí vienen familias y se apoyan unos con otros en su fe. Y no digo que esté mal, ¿sí? Pero hay momentos en los que el Señor quita todas esas ayudas aparentes y quedas tú en tu fe. Aquí una vez vino alguien y me dijo, pastora, me dejaron solo, toda mi familia se fue y yo estoy aquí, dijo. Y yo le dije, parece duro. Y las cosas fueron cambiando, ¿sí? Ese es un punto que vale la pena destacar es como un tip, digamos, ¿sí? Si tú eres una persona que está marcando un proceso en tu casa y no te paras duro, toda tu familia, digamos, si estamos hablando del tema familiar, se desperdiga. Si tú tienes una autoridad natural dada por Dios, en el caso del hombre, por ejemplo, y eres el que se para duro, por más que a tu alrededor tu familia quiera tomar sus decisiones, se sostienen donde tú los pongas. Eso es una como ley del Señor, ¿sí? Cuando hay blandura, no sé cómo se diga, blandez en la persona que tiene cierto nivel de autoridad, no sacerdotal directamente, sino en el caso familia, trabajo, etcétera, todo se afloja. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la iglesia, esta iglesia en particular, creía que sí, muy bonito lo que decía Pablo, pero está como difícil sostenerse. No tenemos lo necesario. Pensaban que hacía falta alguien, dones, talentos que sostengan la obra de Dios. Y lo que hay que enseñar es que todo don y a todo don y a todo talento le precede la gracia. O sea, todo lo que el Señor disponga para la iglesia sí ayuda a sostener. Pero aunque fuera aparentemente poco, sostiene, ¿sí? O sea,
Si en algún momento aquí faltara algo de lo que usted ve, no es que, uy, es una mesa que se le quebró una pata, no es así, ¿sí? Ni siquiera Pablo, ni Pedro, que era la roca sobre la cual iba a ser edificada la iglesia, eran necesarios para que una congregación subsista, ¿sí? Entonces, si tú lo miras así, desde ese punto de vista, te das cuenta de la capacidad que el Señor dio, tanto en comunidad como personal, para que tú no puedas decir es que yo no pude avanzar, es que yo no, es que encontré este tropiezo, ¿sí? Y más todavía, más directo es esto nos, cuando notamos que el Señor permite que en su momento quien es la punta de la lanza se ha quitado. Sucedió con Moisés. Un día el Señor cogió y se llevó a Moisés para una montaña y lo tuvo por allá 40 noches, creo, algo así. Y entonces acá quedaron Aarón y el pueblo de Israel y cosas pasaron, ¿sí? Cosas que usted creo que conoce, ¿sí? Que no debieron haber pasado. Entonces, ¿qué pasa contigo cuando tú te sientes así? Por ejemplo, cuando tú sientes que no tienes a quién acudir. Gracias al Señor, el Señor ha dado pastores que os apacienten, ¿no? Y lo digo desde mi perspectiva también. Pero aunque los tengas, vas a tener asuntos y situaciones en las que ni siquiera eso va a ser suficiente para tú sentir que tienes un empujón o un apoyo, ¿sí? Hay momentos en los que te toca solo. Hay momentos en los que tú tienes que decir, bueno, es mi fe delante del Señor y punto. No que la oración, que le voy a contar a fulanito, que le voy a decir al líder tal para a ver qué opina. Nada, ¿sí? Que venga, le hago la liberación, ¿sí? A Pablo, ¿quién le iba a hacer la liberación? ¿Sí me va a entender? Y cuando Pablo se iba, ¿cómo se iban a sostener? Entonces, ese es el punto. Todo eso que estamos mencionando para que lleguemos al final de lo que dice ahí, hasta el día, ¿cómo es que es? El cual también nos confirmará hasta el fin. El fin es cuando venga Cristo, porque ahí ya todo va a estar juzgado, bueno, todavía hay un juicio que hay que hacer, pero los que están con Cristo, ¿sí? Y vendrán a reinar con Él. Entonces, todas estas situaciones hacían que se olvide el propósito, lo mismo que ante esas situaciones que a ti te desvían la mirada, las aflicciones o tensiones que vivimos en la fe, te quitan la mirada del propósito por el cual tú estás, ¿no? Entonces uno empieza a decir, ¿yo por qué es que voy allá? No encuentras necesario, ¿por qué es que yo hago esto? Ya no lo encuentras necesario, porque se pierde el propósito final, ¿sí? Por eso es necesario enseñar y recalcar, para que esas disputas internas de la iglesia, que son internas de la congregación, pero internas también tuyas, no crezcan al punto de que te nublen el propósito al cual Cristo nos quiere llevar, que es la manifestación gloriosa de Él, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Dice, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En todos los remanentes de todos los siglos, el Señor ha colocado la provisión exacta para cada uno, ¿sí? De ahí que uno enseñe que aún la, la autoridad que el Señor ha puesto hace parte de la provisión de Dios, ¿sí? Y es lo que Él pensó que era suficiente. Inclusive las autoridades eh, externas, pues extraeclesiásticas se puede decir, porque así actúa la gracia, o sea, el Señor está levantando su iglesia y uno a veces quisiera, ¿no? Uno dice, no, que se levantaran más siervos o que hubiera más gente colaboradora para que esto tenga un ritmo diferente, ¿sí? Y el Señor no lo da, no lo otorga, porque es lo que el Señor puso para el desarrollo de esto, de lo que Él quiere hacer, ¿sí?
O sea, tú no puedes decir es que ahí falta algo. Y no solo hablo de aquí, por supuesto, en general, ¿sí? O tú mismo, no puedes decir, es que a mí el Señor, ¿por qué a mí no me diste, Señor, más fe para poder avanzar? No, el Señor te dio lo que te tenía que dar y con eso tú tienes que confiar en que es suficiente para que te esfuerces en avanzar, para que quites todas las lo que decíamos ahora, excusas o motivos por los cuales no vas a poder, según cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, todo ha sido recibido por la iglesia, las herramientas necesarias, ¿sí? O sea, tú tienes que saber que a ti no te hace falta nada esencial para que cosas del Señor pasen en tu vida. El Señor a veces permite que suframos pérdidas, por ejemplo, ¿no? A veces el Señor, uno siente como esa amenaza, bueno, ¿y si mi familia me deja? ¿Y si mi pareja me deja? Hay un versículo que dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá. O sea, nada es esencial en tu vida, ¿sí? Así como le pasó a Job y un montón de cosas más en la palabra. Nada es esencial. También te sirve esto para que tú quites ciertos apegos que tú sabes que no te están beneficiando, que no están siendo oportunos para ti y que tú piensas que no puedes vivir sin esa persona, que no piensas que no puedes vivir sin tal costumbre o sin tal situación. El Señor no vino a traer paz sino espada. Esto no es que yo le esté diciendo que se divida, ¿sí? Y no es que en todos los casos pase, pero a veces el Evangelio hace que se dividan familias enteras, ¿sí? O sea, nada es esencial. No es que a mi mamá yo sí no me le despego, porque la mamá es la mamá. La mamá no es esencial. Qué pena, yo sé que las amamos y ellas nos aman, ¿sí? Y cuando yo tenga mis hijos seguramente diré, me cueste no ser esencial para la vida de ese ser humano, ¿sí? Pero, pero nada es esencial, esa es la realidad. Y si tú no lo entiendes, vas a tener siempre tropiezos, es que me falta esto. Entonces no puedes avanzar en tu fe y en el propósito del Señor porque no has encontrado pareja. Yo he visto así, literalmente, gente estancada porque piensa que tiene que encontrar eso para poder seguir, ¿sí? Y más cosas, ¿no? Es que cuando encuentre trabajo, lo que tú quieras, pero si tu fe está sana, nada es esencial, solamente el Señor y lo que Él ha dado y permitido para su iglesia, ¿sí? Dice después, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice confirmará, esa confirmación nos hace entender que el que aprueba o no aprueba es Cristo, ¿sí? O sea, quien mantiene, ¿cómo se puede decir? El que sostiene a la iglesia es Cristo. El que te sostiene a ti es Cristo. Cuando Cristo decida retirar de ti la gracia, va a aparecer ante nuestros ojos que tú encontraste motivos para irte y lo que tú tal vez no sabes o no vas a entender en ese momento es que fue Cristo que retiró el sostenerte a ti, ¿sí? Por supuesto, ninguno que haya caído en esta situación lo reconocerá, pero es bíblico, porque Él es el que confirma a su iglesia, ¿sí? Él es el que sostiene, nadie se puede sostener a sí mismo, ¿sí? Y el que establece. Cuando en una iglesia hay remanentes fieles, como dice, ¿sí? Es porque el Señor ha permitido y te ha preservado. Porque si fuera el motivo la buena gestión de tu fe o lo que tú haces, hace rato ya te habrías caído ante pequeñas cosas, tropiezos que vas a ver en tu vida, ¿sí? Y engaños que siempre va a haber por ahí. No se olvide del tentador, el tentador siempre va a estar ahí. Ahí lo que hay que pedirle no es que no nos tiente, sino que nuestro pie no resbale, a entender mal algunas situaciones
que vuelvo y le repito, son situaciones de tu fe riñendo con todo lo que te rodea y ya, ¿sí? Entonces es él el que confirma. Cuando dice irreprensibles, pues ya también se ha enseñado, no es tu perfección. O sea, es preferible una persona que se ha equivocado, que ha pecado, que vive pecando aquí todo el tiempo, pero que judicialmente delante del Señor está avalada, que una persona contraria a lo que estoy describiendo. Es decir, que lo que importa delante del Señor es que alguien haya pagado tu culpa, ¿sí? Que, que la sangre de Cristo a ti te esté cubriendo. Y va de la mano con lo anterior, ¿sí? Mientras Cristo sea el que está cubriéndote a ti en la gracia, con su sangre, no se va a notar mucho tu condición, que sí está, y la mía que también está. Es lo único que nos pone inocentes delante del Señor, ¿sí? Por eso, ¿para qué uno ponerse a juzgar al prójimo, ¿sí? ¿Para qué cada uno de nosotros se pone a juzgar que por qué el otro está haciendo esto, si al final de cuentas en esto sí que nos podemos equivocar, ¿sí? Tú preocúpate por estar irreprensible delante del Señor tú, y no en perfección, sino creyéndole, ¿sí? Sino, Señor, que tu sangre me cubra cada día y me sostenga, entendiendo que tú no te sostienes a ti mismo. Dice hasta el día del Señor. Entonces ya aquí Pablo inclusive instaura más la idea o el concepto de que vamos a ser juzgados, ¿sí? O sea, tu paso por todo lo que el Señor te ha permitido va a ser juzgado. ¿Tan es así? O sea, ¿mi servicio va a ser juzgado? Sí, tu servicio va a ser juzgado. ¿Tus pensamientos van a ser juzgados? Sí. De toda palabra ociosa tendrás que dar cuentas, o sea, todo lo que salga de ti va a estar expuesto delante del Señor. Si tú eres una persona que ha permanecido en la iglesia con el único interés de que el Señor te proteja y te bendiga y a ti todo, también eso va a estar expuesto delante del Señor, ¿sí? Y el Señor, pues, ama a los que le aman. Ese es el tema, ¿sí? O sea, si tú no sientes amor por el Señor y por lo de Él, el Señor pues te va a aborrecer a ti como hijo, porque somos nosotros girando en torno a Él, no Él en torno a ti, ¿sí? Por eso, mire, este tema es bien importante y creo que casi nadie pues lo reflexiona, ¿sí? Porque claro, no, ayúdeme a orar, pastora, por esto que me pasa, Señor, te pido por esto, te expongo esto, pero casi nadie se preocupa por ser útil en las manos del Señor, ¿sí? Casi nadie se preocupa porque lo de él crezca. Por eso la mayoría viene y no dice, a ver, ¿cómo hago para aportar almas? No sé, ¿sí? Yo sí considero que ustedes deberían ser más evangelizadores, porque es la obra del Señor, o sea, no por mí, ¿sí? Ni por nadie, por supuesto. Es porque si tú sintieras afecto por la obra, te interesaría expandir su mensaje, así de sencillo, así, ¿sí? Y entonces esto confronta más de uno, porque años y de tu vida no sale ni un fruto, ¿sí? Tú te miras si eres tú y si acaso tu familia, pero, pero ¿qué estás produciendo tú? Pues por supuesto que hay gente que sí lo hace, ¿sí? Y yo le voy a decir una cosa, a esa gente es a la que el Señor tiene más en cuenta o entiéndalo como quiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque entienden que están amando la obra, ¿sí? Cuando tú te dueles por lo de Él. Ese es el sentido de esto. Por eso, vuelvo a la idea inicial para aclararla y cerrar con esto. Si tú piensas, no, es que no es necesario servir al Señor. Lo siento mucho, pero sí es necesario. O sea, el consejo aquí sería que busques hacerlo,
que pidas la oportunidad, así sea que te pongan a hacer cualquier cosa aparentemente irrelevante, pero que tú empieces a sembrar en el reino de los cielos. De lo contrario, estás ahí hacia otro, o sea, el interés es otro, ¿sí? Tiene que a uno interesarle este tema, porque así es Él, ¿sí? Porque esto es para Él. Por eso Pablo enseña y dice, es por esto, es hasta el día que venga el Señor Jesucristo. Y por eso pone aquí de manifiesto que hay un juicio o que hay un concepto, más bien, para que no se entienda tan duro tal vez. Hay un concepto de Dios hacia ti. Y si el concepto es que sí, muy chévere esta persona, muy moral y todo, ¿sí? Pero no aporta, no le interesa lo que yo estoy trabajando y desempeñando, no hay tal. Porque dice, mire, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. O sea, el Señor a usted, pues ya lo llamó, ya así usted se vaya, eso no lo va a poder cambiar cuando se presente delante de Él. Y cuando el Señor te diga, a ver qué frutos, pues no van a haber excusas, ¿sí? Más vale uno en la, como le decía ahora esta palabra a Camilo, en la vulnerabilidad, porque esto es así, o sea, el Señor permite que uno se sienta a veces tan vulnerable con lo que, sí me hago entender, o sea, es como uno se expone. Digamos, en mi caso yo me expongo a que si el Señor no me ayuda, yo empiezo a decir aquí un montón de cosas que van a ser visiblemente innecesarias e irrelevantes, ¿sí? Y es la vulnerabilidad que uno dice, es que si no está el Señor, uno no, nada tiene que hacer aquí. Se expone uno a eso aparentemente, pero fiel es Dios. O sea, el Señor no te va a dejar con todo y los errores tuyos en tu servicio, como lo que mencionamos al inicio, que a veces uno dice, no, es que yo no soy suficiente para esta obra, Señor. Con todo y eso, así seas bien, a veces uno se siente que es el que pone el tropiezo inclusive, ¿no? Uno dice, no, yo estorbando ahí, aunque te sientas así, si el Señor te llamó, el que dice en su palabra, fiel es Dios, que te ha llamado, el Señor es el que ya te puso ahí, eh, y Él nos va a confirmar, ¿sí? Que es lo que decía la otra, el versículo que leímos anteriormente. Entonces, el juicio es seguro, las oportunidades y opciones que el Señor está dando son seguras y los recursos, o sea, la provisión del Señor para que su obra avance, ya está dada. Ahí es lo que tú puedas entender de eso, ¿sí? ¿Qué tan en tu entendimiento está hacia lo que el Señor, a permitirle al Señor obrar Él, ¿sí? No a ver tú qué parte de lo que ves te sirve o te acomodas para tu vida particular. Vamos a orar.